Buenos días a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí en la charla. Mi nombre es Francisco Montero. Marcelo Chinchilla. Leonardo Hidalgo, para servirles. Ok, nosotros comenzamos con los inicios de la industria y del hobby de los videojuegos en Costa Rica. Bien, es bueno ver aquí muchos jóvenes y muchos menores, pero también muchos de ellos vienen con sus padres, y a esos padres a los que van a recordar más estas eras en las que vamos a hablar al inicio. Comenzamos con la primera generación, la generación que va desde el inicio de Atari 2600. No tomamos en cuenta máquinas anteriores como el Magnavox o el Pong, porque fueron realmente muy poco populares en Costa Rica. Entonces vamos a hacer ese límite de donde vamos a comenzar. Comenzamos con el Atari 2600 y las máquinas de su era, como el Coleco y la Intellivision, que a pesar de que ya era un mercado un poquito más desarrollado en el resto del mundo, en Costa Rica eran productos muy poco conocidos, porque no habían tiendas que los distribuyeran en forma oficial. La primera que comenzó fue Satec, que es una tienda que todavía queda en el Centro Comercial de Guadalupe, que fue la pionera en traer consolas de videojuegos para un mercado en el que todavía teníamos teles de patitas, ¿verdad? Teníamos los legendarios teles de blanco y negro que ustedes los prendían, duraban 5 minutos cargando, jalaban con ese montón de estática, ¿verdad? Que ustedes sacaban el brazo y se le paraban los pelitos, y eran obviamente blanco y negro. Entonces, mucha gente, y en esos tiempos, y parece mentira, pero todavía es uno de los estereotipos más grandes, mucha gente creía que las consolas de videojuegos de ese tiempo descomponían los televisores. Entonces, era muy común ver que las mamás, que las abuelas de uno le decían: ay, pero ¿por qué me conecta eso si me vas a descomponer el tele? Deje de jugar tanto porque me va a joder el tele. Vas a terminar quemando el tele. Y parece mentira, pero eso es un estereotipo que todavía continúa en estos tiempos, ¿verdad? Es vacilón porque, de hecho, en aquel entonces usted llegaba y le pasaba la mano por encima del tele, y si estaba ligeramente caliente le decía: no, esto está muy caliente, apáguelo, déjelo descansar, se le va a podrir el cerebro. La más común era: no, mi vecina me dijo que eso escuchará los televisores, entonces la verdad es que no vale la pena. Si quiere, váyase a jugar afuera o vaya a las maquinitas, pero aquí eso no me lo conecte. Ciertamente. Ese fue uno de los orígenes, digamos, de la entrada del juego de los videojuegos en Costa Rica. El otro fue en las arcades, o los arcades. Los pioneros de traer los arcades a Costa Rica fue una gente que al inicio se situó en el centro Colón, el Paseo Colón, que se llamaba Mundo Tico, que eran notables por solo mantener o solo traer máquinas originales de arcade. Su primer local estuvo en el centro Colón, como mencioné anteriormente, y después extendieron otro local a la Cuesta de Moras, que es donde posiblemente algunos de ustedes recuerden que era donde estaba. Sí, yo en especial recuerdo durante los años 80, creo que fue que empezó esta gente, precisamente la primera vez que yo tuve el chance de toparme con un arcade fue en el edificio Colón. Era muy interesante porque para un niño, por Dios santísimo, estar frente a una cosa así era como abrir todo un nuevo mundo, ¿verdad? A partir de ese momento, y amarlo precisamente con la Filmina, yo recuerdo que al momento en que quise conseguir, digamos, una máquina que consiguiera reproducir videojuegos, pues lo primero que me topé fue con que iba a necesitar un Atari 2600. ¿Cuál era la limitante? Que aquí en Costa Rica, para un niño, en ese momento de 9, 10 años, era simplemente imposible, ¿verdad? Tuve que valerme de escribirle cartas a parientes en Estados Unidos, y ellos fueron los que me cahuetearon la traída de ese equipo, como vos lo planteabas, ¿verdad? Que muchísimas veces estaba limitado por los recursos que tuvieran las personas y por toda la falta de conocimiento. Para nosotros esa primera generación yo creo que fue un poco difícil porque los padres simplemente no sabían lidiar con eso. Para ellos era una cosa, mi papá hoy en día, yo soy un hombre de 42 años y para mi papá todavía con 70 y tantos encima, y él no procesa el asunto, ¿verdad? Ni un teléfono le gusta tenerlo muchísimo tiempo en la mano. Entonces con esas cosas tuvimos que lidiar y bueno, fue bonito. En realidad fue una época, creo que nos ayudó como para tener un medio de entretenimiento totalmente desconocido y al cual uno como un niño le encontraba el total sentido, ¿verdad? De lo público que tenemos acá, ¿hay gente aquí mayor de 40 años? ¿Podría levantar la mano si hay alguno? Ok. Marcelo, creo que ahí tenemos el premio, ¿no? Ok, sí, magnífico. Es interesante porque en ese momento la economía costarricense no estaba para soportar
una consola que pues en aquel momento tanto el tele como una consola eran consideradas de lujo. Era mucho más accesible poder llegar y darle cierta cantidad de dinero a los hijos para que fueran a comprar fichas y se desplazaran hasta estos lugares. Yo recuerdo que este tipo de lugares siempre pasaban llenos, o sea, de monedas pequeñas en monedas pequeñas terminaban haciendo cualquier cantidad de dinero, era muy prolífero y era justamente porque proveían una solución a toda esta gente que no estaba en la posición económica de lograr entrar en este mundo nuevo que eran los videojuegos en casa. Exactamente. Como vemos, aquí hay mucha gente pues, joven, de 20, menos de 30 años. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante que ustedes tomen en cuenta que para ustedes ha sido mucho más fácil jugar porque sus padres tuvieron que pasar por esto antes. Sus padres tuvieron que justificarle a sus abuelos que era esa cosa que le pegamos al televisor que posiblemente me lo descomponga, que por qué pasa pegado 2 o 3 horas al televisor con esto, porque sus padres fueron los que al final fueron pioneros para que nuestro hobby fuera un poquito más respetado, para que ustedes tuvieran más idea de que cuando querían, que quiero un PlayStation 3, un PlayStation 4 para Navidad, su papá tuviera más facilidad de decirle sí, porque él tal vez le pidió un Atari 2600 o un Nintendo a su abuelo y fue el que tuvo que bregar con la resistencia, ¿verdad? Sí, a mí, en mi caso particular, yo desde el año 94, y prácticamente hasta la fecha, yo trabajé para muchísimos retailers aquí en Costa Rica, entonces era muy interesante tener ese acercamiento, o sea, en alguna forma teníamos una parte didáctica en nuestras manos como vendedores, porque a la hora de que uno tenía la necesidad de vender, trabajamos para un comercio y es un negocio al final, pero había que estar rompiendo montones de barreras, que los temas de las censuras en los videojuegos, que es una cosa que hasta la fecha parece increíble, pero en el año en el que estamos montones de personas no saben que eso existe. Lidiar con todos estos asuntos de los mitos en lo que tenía que ver con que no se echaban a perder los televisores, muchas cosas, o sea, que se vivieron aquellos años que hoy en día yo creo que ya han sido superadas y que, bueno, gracias a eventos como estos ahora pues se vuelven muchísimo más popular. Pasamos a la siguiente generación. Antes vemos un poquito de los diferentes bundles, los diferentes paquetes que trae la Atari 1600. Como decimos, esta fue la consola pionera en establecer el hobby en Costa Rica. La mayor parte tal vez creció con el Nintendo o con el PlayStation, pero esos fueron los primeros que se vieron en el mercado nacional. Estas son fotos de Mundo Tico, que fue el arcade pionero, el salón de arcade pionero que se estableció primero en Paseo Colón y luego en Cuesta de Moras, en San José Centro. Perdón, un detalle nada más como para todas las personas que están acá, en especial los jóvenes. Hoy en día, gozar de una cámara en la mano no era un lujo que podíamos darnos en aquella época, entonces conseguir material como para efectos de presentación es virtualmente imposible, o sea, más allá de historias a veces se vuelve muy complicado, ¿verdad? Pasamos a una generación que viene desde 1983 a 1990, tal vez es cuando se da la mayor explosión de salones de arcade, es de esta era donde conocemos salones tales como Voltron, que fue tal vez el más significativo en Costa Rica por la calidad de las máquinas que traían, por la atención que le daban, por la decoración, o sea, básicamente para un niño, para un joven, ese siempre era un lugar mágico, era un lugar impresionante por todo esto. También las consolas comienzan a perder ese estigma de dañar los televisores porque se hacen populares, tanto los Nintendo se hacen más populares, los Sega Genesis y los Super Nintendo, que ya los padres resignados de tanto bien desear a sus hijos que queremos una, te vienen conectando y ven que no descomponen los televisores, como siempre se rumoró, entonces pasan a ser algo ya más común en los hogares costarricenses. Popularizar, exactamente. Exactamente. Y ya en otras tiendas se empiezan a traer las consolas, ¿verdad? No sé si quieres mencionar algo sobre eso, Leo. Esta época también es conocida como la época de oro de todos los arcades, es cuando hay más auge. En este momento ya están estandarizadas, no son la misma máquina propietaria, donde el juego viene soldado a la placa, que es la que alimenta todo el sistema del arcade, sino que más bien ya estamos viendo cómo se empiezan a estandarizar a un sistema de cassette. Este mismo empieza a ser aplicado para todas las máquinas, lo cual reduce un montón el precio de las mismas, de las máquinas arcade. Por eso es que se vuelven tan prolíferas en términos de Costa Rica, que hayan diferentes negocios con arcades, hasta todos por ciertos cantones, donde siempre pasan llenos, siempre pasan generando. Esto no solo da impulso a que se expanda la cultura de los videojuegos, sino que a su vez
da una nueva industria, que es la industria de la electrónica aplicada al entretenimiento. Ahí es como podemos empezar a ver cómo se empiezan a generar estas máquinas caseras que empiezan a buscar nuevas formas de tener métodos de cobros, como los que estábamos hablando, que no solo simplemente la moneda por cierta cantidad de vidas o cierta cantidad de continuidad del juego, sino que también se las ingenien para poderte cobrar por tiempo, el cual de hecho más adelante se volvería un método más común para el cobro del rendimiento. Y del lado de las tiendas, que ya se empieza a popularizar, ¿qué nos puedes decir, Marcelo? Sí, bueno, en mi caso particular también, durante el año 94, por ejemplo, vivimos el lanzamiento del juego de Mortal Kombat 2. Para la época fue toda una revolución, ¿verdad? El juego, no solo en los salones de arcade, sino pensar que uno iba a poder tener ese juego en la casa. Entonces, me acuerdo que eran los temas de que el Sega Genesis sí trae sangre de color rojo, el Super Nintendo es de color verde, todo ese guerra de consolas que en ese momento se daba, a mí me tocó experimentarlo. Este último punto que se menciona ahí, para mí fue interesante vivirlo porque yo trabajaba para la empresa Centro de Videojuegos. Ellos, originalmente la razón social era el sistema operativo. Ellos, guiados por Joseph Sia, que era el dueño, se preocuparon, o Joseph propiamente, por crear, digamos, un vínculo con Atari en su momento y con la propia Nintendo. Tal vez no a los niveles tan formales como se puede vivir hoy en día, pero sí logró, digamos, tener una impulsión de oficializar un poco las marcas acá. Él distribuía, ahora con la primera charla que sacaron, que era un teclado, las máquinas de Atari de esa época. Él trató de comercializarlo y fue bueno, aquí no se está hablando de eso, pero fue de la mano del crash de los 80, ¿verdad? De la industria. Entonces eso perdió popularidad y las consolas como tal ganaron terreno. Entonces Joseph empezó formalizando Atari acá, se dio cuenta que no era negocio y entró a formalizar un poco más a Nintendo. Yo conocí a 3 personas acá, incluido él, que eran certificados oficiales, así como hoy en día, pues de repente una persona puede ir a otro lado a capacitarse, como ha sido tu caso, San Francisco, ¿no fuiste? Él logró llevar personas a que la certificaran de manera oficial. Era interesantísimo, personas con un título de la mano de Nintendo, para tener un taller autorizado aquí en Costa Rica. Y concretamente, como eso que les empecé a contar del juego de Mortal Kombat, el día que fue el lanzamiento, Joseph viajó a Estados Unidos, se trajeron como 150 cartuchos, que en aquellos años tenía un costo de 18 o 20 mil colones, y justo el día que estuvo aquí el juego, un representante de Nintendo estaba. Entonces, claro, era impresionante para él ver cómo llegaba la gente, o sea, no paraba. Hoy en día para ustedes prenden computadoras, prenden teléfono, prenden la misma consola y ahí tienen los juegos disponibles. Resulta que acá en los 90s se contaban con los dedos de una mano posiblemente los distribuidores que habían aquí en San José, verdaderamente especializados. Ya pasado el 2000 fue que empezó a darse esto, que vendían juegos hasta en las carnicerías, ¿verdad? Que literalmente lo llegué a ver. Pero bueno, pasamos al lado. Es curioso porque de hecho ese cartucho de Mortal Kombat 2 tenía un chipset de sonido que era único. Ella corría en la AM2D y tenía muchas limitaciones. Entonces, en ese momento, en ese punto, la gente de Midway decidió crear un chipset de sonido único para Mortal Kombat 2 para que le diera ese ritmo. Leo, perdón, si gustan, yo les voy diciendo cuando podemos ir avanzando para calcularnos con el tiempo. Entonces yo les digo unos 30 segunditos antes para que pasemos al otro tema. Okay. Pasamos a la tercera generación, donde se da la explosión de los arcades por los juegos de pelea. ¿Alguno del público recuerda algún salón de arcade que ya no exista donde hayan jugado juegos de pelea? De pelea. Caballero, venga. En el Centro Comercial del Sur había un arcade donde estaba el Samurai Showdown, tenían los Mortal 1, los Street Fighter viejos y todo eso. Muy bien. Claro, para acá, caballero. Es interesante que esa generación justamente comience con Street Fighter 2, que fue el que le dio como la inyección a todo el mundo de pelea, y ahí fue donde muchas empresas decidieron llegar a invertir. También vemos que en esta era, a pesar de que los arcades eran más populares, se da la primera guerra de consolas en Costa Rica, que es cuando llega el Super Nintendo, llega el Sega Genesis y ya la gente se divide un poquito, ¿verdad? Ya hay gente que tiene Super, hay gente que tiene Sega, y es más poca la que tiene ambos, y mucha gente, por ejemplo, tiene una consola, va a un club de videojuegos a poder jugar la otra, ¿verdad? Si yo tengo Super y yo tengo Sega Genesis, voy alquilo media hora,
algunos de los tantísimos clubes que se popularizaron en ese tiempo para jugar los juegos de la consola que no tengo. Sí, en el caso de Francisco y mío, precisamente fue así como nos conocimos en el 94. O sea, llegar a una sala de juegos, ordinariamente había un inventario tal vez de unos 40, 50 títulos que el dueño del local se había preocupado por tener ahí, y para uno era un centro de reuniones, poder tener la oportunidad de llegar, jugar, disfrutar un rato y socializar. Aquí hay unas tomas de Voltron, ¿verdad? Esos son los arcades más populares. En el antiguo Cine Palace también había una sala de juegos que duró muy poco, por cierto. No importa la consola, y eso tal vez se aplica ahora, pero para otra consola. En ese tiempo, si usted decía, voy a ir a jugar, yo iba a jugar Nintendo. Y sus papás querían que si usted conectaba cualquier cosa para jugar, fuera Sega Genesis, fuera un Nintendo, fuera un Atari, era el Nintendo. Ese fue el nombre que todo el mundo le asignó a las consolas de su tiempo. Y aparecen también las primeras revistas de videojuegos en Costa Rica. De hecho, a mí siempre me ha parecido curioso porque la primera revista de videojuegos de Costa Rica fue el Tambor. Casi nadie se acuerda de eso, que ellos empezaron a cubrir con Street Fighter 2, fue como el primer reportaje que ellos hicieron, si no me equivoco. La primera arcade que hubo en el país con Mortal Kombat 2 y con Super Street Fighter 2 Turbo estaba ubicada justamente en esa foto del Burger King Palace. Ahí estaba ubicada la primera consola, y el reportaje que hizo la Tambor lo hicieron ahí. No solo eso, sino que también empezaron a llegar revistas de videojuegos a Costa Rica ya en ese tiempo en español. Porque aquí antes llegaba mucha revista de videojuegos, pero era estadounidense y súper carísima, ¿verdad? Para su tiempo. Club Nintendo y GameCube tuvieron ediciones. CGN, con el paso de los años, llegó a verse acá en español, claro. Era de las más populares, por supuesto. Claro. Probablemente muchos han visto alguna de estas revistas en los supermercados. Club Nintendo todavía se publica, se encuentran los más por menos en otros supermercados populares, pero esa para muchos fue la primera entrada a las revistas de videojuegos en Costa Rica porque era muy razonable el precio, estaba en español y estaba muy bien adaptada al mercado. Arcadia es una empresa que tiene una historia muy singular, yo creo, aquí de entre todo el comercio que existe, porque Arcadia, bueno, lo que se ve ahí fue una feria que existía en la universidad, en la Latina, creo que era donde hacían eso, fue el cómputo. Esa foto se logró salvar gracias a Facebook. Arcadia desde el año 94, ellos absorbieron un local que había en Multiplaza Escazú, que es posiblemente el que la mayoría de personas conozcan. Ellos son la única empresa de los años 90 que existe hasta nuestros días y que nunca tuvieron la incursión en que es el tema de la piratería, porque eso hoy en día ya también como que mermó un poco, ¿verdad?, por todas las prácticas que han implementado las grandes empresas, pero en los años 90 ver cartuchos copiados de Super Nintendo y de Sega era el día a día, ¿verdad? Y Arcadia nunca se quiso doblegar a eso. Ellos empezaron, el enfoque principal, por eso era que estaban en Fercómputo, ellos tenían la iniciativa de estar vendiendo equipo de PC, esa fue su base original, con León, y Orlando y Elena, que eran los dueños, y durante el año 96 se dieron cuenta, igual como le pasó a Joseph con los Ataris, que no era negocio. Las PCs eran muy caras y muy poco era la persona que lo consumía, ordinariamente era solo como para cosas de oficina. Entonces dieron el salto a vender videojuegos en lo que era consolas. Arrancaron con el Nintendo 64 y hasta nuestros días existe. Es muy interesante ver toda la evolución que ha tenido la empresa porque son los únicos que lograron aguantar el paso del tiempo, ¿verdad? Es una paradoja. Los juegos originales era lo que montones de personas le oían. A mí en la vida lo menos se me han tratado de ladrón estando al servicio de algunas de estas empresas, porque aquí existe mucho el tema de la gente no entiende, o sea que o no quiere entender básicamente que un juego, si lo consigues en X precio en Estados Unidos y lo traes a Costa Rica, tiene un costo por traerlo, tiene un costo de impuestos y tiene un costo de que la persona quiere ganar algo de dinero, ¿verdad? No es por amor que lo hacen. Ellos durante todos estos años han logrado sostener ese ritmo a más o menos una empresa que llegó a tener aquí unos 6 locales en los principales malls que existen en Costa Rica, y hoy en día quedaron reducidos solo lo que es Multiplaza Escazú, precisamente por lo que fue esa competencia, ¿verdad? De estar de que una persona vende juegos originales y el otro vende copias, no hace falta que explique, la mayoría yo creo que lo que sabe. La evolución del retailer, en lo que yo veo aquí en Costa Rica hoy, Vértigo, que es uno de los patrocinadores acá del evento, yo creo que es el único que lograría yo contar en estos años que ha logrado escalar
de manera sostenible, digamos, un modelo de negocio en el que ellos mismos tuvieron que salirse un poco de la música y meterse en todo lo que es el tema geek y de videojuegos, y son en alguna forma lo que debió haber sido Arcadia, ¿verdad? Si hubiera logrado soportar el paso del tiempo. Marcelo, Tal vez si cosas- quieres, avanzamos, correcto. Ok, y llegamos a la cuarta generación, que es la que está más cercana a lo que estamos viendo ahora, en donde el Play básicamente desata el germen de la piratería. No queremos hacer ningún juicio de valor porque todos hemos pasado por la piratería, hay que ser francos. Porque el mercado era muy diferente, no teníamos la facilidad de comprar por internet, no teníamos la facilidad de descargar los juegos como antes, ¿verdad? Internet estaba en sus pañales. Así que eso es algo que está, como dice Marcelo, muy introducido en la cultura nacional por la necesidad del tiempo. También se multiplican las tiendas especializadas que venden videojuegos y consolas, va a haber un montón, va a haber varios en San José, varios en todas las cabeceras de provincia, y los arcades ya empiezan su declive, o sea, ya se empiezan a ver menos porque lo que tenemos en casa es tan o mejor que lo que hay en los arcades. No, ya no ocupamos ir a jugar allá. Perdió sentido, exacto. De hecho, esa generación, esa y la generación siguiente, ninguna consola se respetó en el término de la piratería. Estaba tan demandante, tan explotado en ese punto, que gracias digamos, al consumo masivo que había por parte de videos, dado que no todavía hogares podían todos tener una consola, y la gente que sí podía optaba por la opción más barata, que ciertamente en ese momento todavía no estaba tan proliferado como iba a estar unos momentos después en esa misma, porque no era tan accesible el tener una PC o tener un quemador a mano. Dado esta situación, fue que muchas empresas vieron repelente continuar con esto. Fueron muy pocas, como Arcadia, de hecho, las que se mantenían dando esa opción. Y la gente las consideraba que no valían la pena por lo mismo, porque el costo era elevado, el costo de mantener eso era muy elevado. Para todos nuestros padres, cambia la situación. Ya cualquier cosa que usted le conecte a tele es el Play. Y pues de hecho creo que se mantiene en estos momentos, ¿verdad? Que todo videojuego que usted le conecte, aunque sea un Xbox 360, que sea un Wii U, que sea un Switch, para todos los papás de uno, es el Play. La internet comienza a llegar a Costa Rica, entonces se da en ese aspecto también mucho de ese declive de las tiendas, porque al haber ya internet, Hay información. hay información, ya puedo comprar afuera, ya puedo ver trailers de juegos, ya no tengo que atenerme a lo que me dice una revista, ni a lo que, bueno, voy a comprar ese juego porque la portadita está muy bonita, ¿verdad? Porque la cajita se ve tan bonita que fijo de ser un juegazo, ¿verdad? Entonces ya pasamos a esa etapa en donde la internet llega y empieza a cambiarlo todo poco a poco, ¿verdad? Y tristemente, en cierta manera, desaparecen las salas de videojuegos, en su gran mayoría, todavía quedan muchas, pero ya eso de que juntábamos 500 pesos para ir a jugar Mario Kart a la sala del vecino, ¿verdad? A la sala del amigo que está ahí cerca de la casa, va bajando poco a poco, ya se va desapareciendo. Para muchas generaciones en la actualidad, o sea, que conocen el concepto. Hubo un momento aquí que todos y cada uno de los que vivimos en este país, en especial los varones, que siempre han sido, como que hemos tenido mayor tendencia, ¿verdad? Al tema de videojuegos, por lo menos al inicio, tuvieron ese chance, o sea, de saber que si querían jugar podían ir al video. Grandes problemas en los colegios también, ¿verdad? Pero eso, Sí. Para ese punto, de hecho, el PC Gaming también arrancó más que todo con la accesibilidad a sistemas como Amazon y ese tipo de cosas que estábamos todavía en pañales, estábamos viéndolos. Se empezaron a organizar las LAN parties, se empezaron a organizar eso del lado del PC Gamer, y ya el arcade, que ya estaba saliendo más caro porque ya ocupaba procesadores más pesados y ocupaba placas más grandes como la Naomi o la Naomi 2, ya no era rentable. Ya los arcades salían muy caros de conseguir para sostener los juegos. Era más fácil portearlos a una consola o portear una versión a PC, que la cual iba a ser utilizada para un LAN party. No era tan común el juego en línea, pero era la premisa de... Exactamente. Esto fue un pequeño resumencito que nosotros hemos hecho para que recordarles a ustedes de dónde venimos, o sea, cómo comenzó esto en Costa Rica. Es para refrescar un poquito, y a los que no lo conocieron, para que vieran qué tan difícil puede ser jugar. O sea, jugar es un hobby fantástico, es un hobby magnífico, uno se divierte mucho, conoce gente maravillosa, pero fue difícil, la verdad, fue difícil comenzar. Ahora, por dicha, disfrutamos de un hobby con mucha libertad, disfrutamos de un hobby con mucha tecnología, pero queremos refrescarle eso para que los próximos compañeros que van a hablar les digan cómo estamos ahora. Muchas gracias. gracias. Damos un fuerte aplauso a Marcelo, a Francisco y a Leo.
Ahora vamos a avanzar un poquito más, vamos a pasar a una época un poquito más moderna y vamos a hablar del PC Gaming y comunidades TICAS. Entonces quiero que le demos un fuerte aplauso también a Alan Rojas, don Alan, a Gabriel Jiménez, don Gabriel, a Armando Blanco y a Leo, que también está en esta sección nuevamente otra vez. Démosle un fuerte aplauso a ellos para que se motiven bastante. Chicos, yo les aviso entonces cuando vamos cambiando de diapositiva, ¿ok? Bueno, buenas. Problemas técnicos. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Ok, buenas, mi nombre es Alan. Yo me los voy a llevar en un ride de nostalgia por unos 5 minuticos más o menos. Ustedes ven ahí afuera hay un montón de torneos, hay como 40 torneos de juegos diferentes, con patrocinadores, con premios, se organizaron por Facebook, súper fácil, pero hace 18 años no era tan fácil. Yo tuve la suerte de ponerle 25 centavos a la comunidad de Costa Rica con lo que se llamó Secu Gamers League, que básicamente es un grupo de muchachos que estábamos en el TEC de San Carlos y jugábamos eso, Quake 3 Arena. Éramos unos fiebres de Quake 3 y en un momento decidimos, hagamos un foro, programémoslo. Entonces nos juntamos, lo programamos, lo montamos en un dominio y empezamos a organizar torneos. Hicimos 3 torneos súper rápidos. De pronto nos dimos cuenta que había un montón de gente en el TEC que jugaba, entonces hablamos con la gente del TEC para que nos prestaran aulas y llevábamos nuestras compus y organizamos torneos ahí, invitamos gente de Chepe que viniera. Después nos dimos cuenta que en Cartago jugaban StarCraft y eran buenísimos, entonces fuimos a Cartago y organizamos un torneo ahí de parejas, llegó un montón de gente. Para el año 2001 nosotros teníamos una paginita que ya les voy a enseñar cómo se veía. En el 2002 fuimos a La Abuela, que es la foto de la izquierda. Esos monitores horribles que se ven ahí era lo que usábamos nosotros. En el centro fue otro torneo que organizamos en otro café de internet en Alajuela. Ya teníamos patrocinadores, ya teníamos premiecitos, los cafés de internet nos prestaban toda la infraestructura. La cosa se estaba saliendo de control. Para el 2003 así era como se veía la página que nosotros habíamos programado. Teníamos noticias, teníamos un foro de discusiones, teníamos gente, colaboradores que se estaban uniendo a nuestro grupo, que eventualmente evolucionarían a hacer sus propias páginas, que incluso nos llegaron a desbancar. En 2003 y 2004 empezó a explotar todo, porque en el 2003 nos invitaron a Panamá, había una eliminatoria de World Cyber Games, y los panameños sabían que existía la comunidad tica y nos dijeron, hagan un torneo ustedes y mandan a 8 jugadores allá. Entonces hicimos un torneo, mandamos 8 jugadores allá invitados, allá nos dieron por la madre, porque los panameños ya tenían una comunidad muy establecida, pero aprendimos mucho. Al año siguiente, en 2004, nos contactaron de Perú, una gente que tenía una franquicia que se llamaba Latin Cup. Los manes nos dijeron, si ustedes logran hacer un torneo a nivel nacional grande, nosotros le pagamos los tiquetes a 2 personas para que vengan a competir a Perú. Y eso fue lo que hicimos. Logramos conseguir el patrocinio de Senfotec, en ese entonces de Arcadia, de BTC, de un montón de gente, súper vacilón. Y son esas fotos que se ven ahí, eso fue en Multiplaza de Escazú. Esta vara en el 2004 nunca se había visto en Costa Rica y tuvimos la suerte. La foto del final es el chaval que ganó el torneo, fue a competir a Perú en el juego Warcraft 3. Y pues como les dije, éramos un grupo de muchachos del TEC que estudiábamos. Ya para el 2004 algunos nos habíamos graduado de la U, estábamos en trabajos, ya la cosa se había salido de control. El foro que originalmente habíamos programado ya no daba abasto con la comunidad, entonces al final usamos uno pagado, pero eventualmente llegó Gaming CR, que ya era un grupo de jugadores un poquito más serios que se organizaron y dijeron, hagamos las cosas como deben ser. Estos maes pagaron un foro de verdad, tenían contactos de verdad, tenían una organización de verdad con gente adulta, por decirlo así, y ellos llegaron básicamente a reemplazar nuestra comunidad. Empezaron a organizar un montón de actividades diversas, más torneos, más juegos, actividades de fútbol, hacían unas carajadas que se llamaban Clan Wars, donde unían a grupos grandes de gente a jugar, y básicamente ahí llegamos al 2005, que es cuando se acaba la parte mía de la historia. ¿Quién sigue, don Armando? No, vos.
Hola, como les comentó Michael anteriormente, mi nombre es Gabriel, con mi compañero Leo, que ya conocieron de la presentación anterior, y nosotros, digamos que quisimos dar nuestro aporte a la comunidad gaming, como lo hizo el grupo de Alan y muchas otras personas en el PC Gaming, pero buscamos más que todo la cultura gaming, ¿verdad? No estábamos tan interesados en volverlo competitivo porque lo nuestro eran consolas y era un poco más difícil. Todo esto de los esports y demás eventualmente evolucionó y adaptó algunas consolas para juegos como Gears of War, Halo, algunos de ellos, pero PC Gaming siempre ha sido la plataforma principal, entonces nosotros queríamos que la gente dejara de ver el gaming como algo para raros, para ñoños, cosas satánicas de las Pepsi Cards, y empezamos con este tipo de cosas, ¿verdad? El Gaming Fest nosotros lo realizamos en las pilas de la melaza del CENAC. Si alguno de ustedes, yo no sé cuántas personas hay acá, que sea como mayor de 15 años tal vez, los que son más viejitos en esta comunidad tal vez recuerdan el CENAC, ¿verdad? Como el pilar de los eventos geek del país, ¿verdad? ¿Y alguna que otra incidencia ahí, a insinuaciones satánicas durante alguna pasarela cosplay? Fue el evento en donde llegó un cosplayer de Mr. Satán, ¿verdad? Y entonces se subió a la tarima y la gente lo veía y era como Satán, Satán, ¿verdad? Y eso fue en el 2004. Entonces llamaron a la policía y todo, fue una catástrofe. La gente creyó que estábamos haciendo un culto satánico en el CENAC y no le ayudaba mucho que el geek promedio era emo, pintado de negro, con pelo negro, con uñas negras, con cadenas, picos, cruces al revés, fotos de la Virgen al revés. Entonces era muy difícil, ¿verdad? Quitar ese estigma. En este evento nosotros realmente no sabíamos qué hacer. Era la primera tal vez iniciativa que se hacía de este tipo, que no tenía que ver con un local, ¿verdad? No tenía que ver con un centro de juegos, Arcadia. Entonces, inicialmente pedimos ayuda. De hecho, nosotros dos fuimos como las mentes detrás de este evento, porque nos ayudaron como otras 5 personas más. Este evento tuvo arcades, tuvo torneos de Soul Calibur, Tekken, Street Fighter, Halo 2 inclusive. Tuvimos proyecciones, el proyector se nos cayó en una pila de cemento gigante, pero funcionó. En ese tiempo, bueno, la penetración del internet era un chiste, ¿verdad? Si tenías un mega de internet eras una persona extremadamente millonaria. Entonces las personas acudían, ¿verdad?, a proyecciones, que eran salitas con un proyector y pasaban, no sé, Final Fantasy, Advent Children, Ninja Scroll, películas así, ¿verdad? Entonces, tenía muchos gastos y tuvimos la grandiosa idea de cobrar 100 colones de entrada, que a mucha gente no le gustó. 100 colones en ese tiempo era mucho dinero para algunas personas, ¿verdad? Y tuvo su pequeña polémica, porque muchas personas decían que no, que ese tipo de actividades, como eran de interés cultural, tenían que ser gratis, 100 colones era mucho dinero, con 100 colones me compro 2 pizzas en la UCR, etc. El asunto es que nosotros seguimos trabajando porque lamentablemente la cultura del ticus es un poco serruchapisos y derrotista, ¿verdad? Entonces, si no me parece lo que estás haciendo, no debe suceder, tu idea es mala y no va a funcionar, y decidimos luchar contra eso, ¿verdad? El evento se hizo, al final del día llegó muchísima gente, eso estaba a explotar, la gente llegaba, le mandaba un mensaje de texto, porque los teléfonos no tienen internet, ¿verdad?, a otras personas llegaban y el evento fue un éxito total. Fue interesante porque de hecho Gamer CR en ese momento era parte de lo que se conocía como Anime Club CR. La idea era de tener un foro donde la gente, no solo PC Gaming, que era la que estaba mejor organizada en el momento, sino consolas, tuvieran un espacio común donde poderse reunir y compartir y organizar actividades entre ellos al mismo tiempo. Para arrancar esta iniciativa fue cuando yo me senté con Gabriel y le dije, bueno, Gabriel, o sea, acá es muy difícil que vayan a hacer algo más allá que un torneo de FIFA o Winning Eleven en aquella época y uno que otro juego de peleas, hagamos nosotros algo chiva. Y llegamos y nos empezamos, como en tiempo de un mes, empezamos a ver qué podíamos hacer. Decidimos hablar con una amistad que tenía un contacto con Arcadas en aquel momento. Hablamos con otra amistad que nos conseguía un puesto de comidas por ahí mismo
y le fuimos dando forma. Al final tuvimos DJ y, como dice Gabriel, o sea, fue una lucha de principio a fin, pero eso fue en una época en la que Costa Rica no se le veía tal vez ganancia a apoyar a los videojuegos o a apoyar cualquier otro medio de entretenimiento que estaba hecho más que todo para los niños. Cuando nosotros terminamos, a pesar de toda la lucha que fue, al final nos sobró hasta para ir a comer. No nos ganamos ni un 5, no nos quedó nada, pero la actividad quedó demasiado chiva y al final hubieron más de casi 500 personas ahí. Ya eran como 500 personas, sí, fue bastante exitoso. De hecho, no dábamos abasto. Inclusive, bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Había sido súper groundbreaking porque el evento tenía comida. Inclusive conseguimos una persona que llegó a vender empanadas, ¿verdad? Toda la gente, ¡puf! Comida en un evento, wow. Entonces fue súper satisfactorio para nosotros. Al final pagamos todos nuestros gastos, ¿verdad? Teníamos el pensamiento de que esto iba a ser una pérdida total para nosotros. Pagamos todos nuestros gastos y nos sobró para comernos una pizza en Oteros. ¿Cuánto fue? Como 1.500 colones. Algo así. Fue increíble. Chicos, si quieren avanzamos con Armando. Bueno, y de mi parte yo les quiero comentar un poquitito para cerrar el tema de comunidades también ticas, es respecto a lo que fue Videojuegos CR, y más adelante llamarse VJCR. En este caso, junto a Gabriel, llegamos a formar parte de una de las más grandes comunidades, las comunidades más grandes en el país. También con el gran esfuerzo de Alan y Gaming CR y todo lo que viene detrás. Gabriel y mi persona tuvimos la fortuna de administrar la comunidad por muchísimos años, y Gabriel inclusive desde antes pues estuvo o fue parte de la fundación de este sitio. Contanos un poquitito de eso. Cuando GamerCR como parte del Anime Club deja de ser por diferentes razones, las comunidades se fragmentan, inician unas nuevas, como decía Alan, ¿verdad? Salen personas, ¿verdad? Que ven tu comunidad y se inspiran a crecer y demás, entonces la comunidad te fragmentó un poco, ¿verdad? En esos tiempos empieza a venderse el Xbox 360 en Costa Rica y un grupo de amigos, ¿verdad? Que jugaban en línea, al final del día, digamos en la noche, se armaban de Rainbow Six Vegas, ¿verdad? El primero, y al día siguiente no tenían dónde conversar, ¿verdad? Sí, es que yo tenía una granada, ese maíz explotó en la puerta, qué pichón mi jugada, ¿verdad? Entonces no tenían dónde, ¿verdad? No tenían dónde sacar ese hype que les quedaba, y así nace Videojuegos CR. Videojuegos CR se funda por Jorge Ash, Marco Berrocal y Chepe Antillón, ¿verdad? Ellos fueron los fundadores originales de lo que fue Videojuegos CR, la comunidad que nació para hablar entre ellos sobre sus jugadas pro Mad Skills en Rainbow Six Vegas, que curiosamente empezó a crecer porque ellos, bueno, en los inicios del Xbox 360, cuando veías el perfil de las personas, en el Gamer Tag podías poner como un sitio web. Y nunca se me olvida que un amigo me dijo, tengo unos compas ticos que están jugando Modern Warfare, ¿verdad? El Call of Duty el 4. Y me meto a ver y me pongo a ver a los madres, ¿verdad? Y en uno de los perfiles de los madres decía videojuegos.cr, me metí a ver. Eventualmente llegué a ser moderador y administrador y eventualmente adoptamos a Armando, pero así fue como nació, ¿verdad? Justamente como la historia de Alan, ¿verdad? Es una comunidad que nació como la alternativa a Gaming CR para consolas de personas que, pues bueno, lo que queríamos era lo mismo, ¿verdad? Conocer otras personas que jugaban en línea para armar las partidas, los torneos o lo que fuera, y así nace la iniciativa. Y al igual que Alan, estalló de manera inesperada. O sea, realmente la comunidad, yo me acuerdo que yo la conocí estando en la universidad buscando, si no me equivoco, yo estaba buscando algún tipo de juego en línea, tipo RPG, cuando todavía no había WoW, no había nada de eso, por alguna razón me tiraba a esta página. No había nada, no se movía, meses después lo busco, me sigue tirando a esta página. Entro, empiezo a leer ya un poquitito, y te das cuenta que el sitio que nació por un grupo de amigos terminó creciendo como algo gigantesco, y más que todo por la fragmentación que también comenta Gabriel, por el lado de las consolas. No fui parte de Gaming CR muy a profundidad, sin embargo siempre noté, y me corrigen de ser así, que también Gaming CR era muy enfocado a PC, por supuesto.
Entonces sentimos que el área de consolas, al no tener esa, pues en realidad esa interactividad entre las personas, al estar naciendo apenas el juego en línea entre consolas, realmente sí hubo posibilidad con Play 2, con Dreamcast, pero eso casi no se hacía en el país. Esta comunidad le permitía a la gente entrar, discutir, hablar de sus juegos. Play 3 también salió con el juego en línea, el chat se dejó 25 años después, pero salió algún día. Y llegó el punto en el que la comunidad llegó a tener en un solo mes más de 250,000 páginas vistas. Llegamos a tener más de 1 millón de comentarios. Y ahí llegó lo lindo. Lo lindo de la comunidad en realidad no es venir a decirles a ustedes, vean, tuvimos una cantidad de visitas, porque realmente eso es irrelevante. Y estoy seguro que GameSR tuvo las mismas o hasta más. Lo lindo es la comunidad que llegó a crear eso. Yo estoy aquí en este momento por esa comunidad. Los conozco a muchos de ellos por esa comunidad. Realmente mis personas más cercanas, y se los digo porque también vi aquí muchos padres de familia. Y realmente se los comento porque es algo que llega a ser un estilo de vida para uno. Y esa comunidad no fue únicamente un foro. Estamos hablando que en ese momento tuvimos la suerte de formar ligas como la Pro Gamer, por ejemplo. Teníamos actividades de Press Select, teníamos patrocinios de Arcadia que nos apoyó muchísimo en ese momento, también inclusive de Nintendo Latinoamérica. Y una etapa bastante linda. Formamos parte del grupo que fue a L3 en el 2011. Posiblemente, si no me equivoco, fue la penúltima conferencia de Nintendo que tuvimos la oportunidad de ver. Vimos la muestra del Wii U en persona. Como todos ustedes no tenemos idea si estamos viendo una consola nueva o un control. Sin embargo, fue una experiencia verdaderamente mágica. Y esto era lo que llegaba. Bueno, en este caso tenemos un compañero que fue de parte del equipo que estuvo viajando al E3. En la foto de la izquierda estaba terriblemente emocionado, en la derecha un poquito más. Y fotos como estas. Llegó el punto en que la comunidad pasó a ser un poco más allá de comunidad. Por ejemplo, la foto de la derecha es el lanzamiento de Sony del Vita, que hizo en Panamá para Latinoamérica, nos invitaron. Y la comunidad empezó a evolucionar a algo más allá. Nos veían como un medio de prensa. Un medio de prensa que si bien se intentó llegar a eso, desafortunadamente tal vez nunca lo hicimos no sé si no lo hicimos de la manera indicada o la comunidad no estaba hecha para eso. Tal vez estábamos hablando de mucha gente que lo que quería era tener un contacto en persona con todas esas personas que viven en la noche. La foto de la izquierda en realidad todavía me cuesta con esa sonrisa, de vez en cuando. Y hacer actividades como estas. Lo lindo de la comunidad no era entrar a hablar del juego nuevo, era llegar a la fiesta, era llegar al torneo que se hacía a fin de año. Estoy seguro que lo que esperaba la gente de GameSR era llegar a sentarse con esas 60 computadoras a jugar entre ellos, porque eso es lo que se buscaba. A diferencia de hoy en día, como también mencionó, si no me equivoco, Michael y Alan, que era muy sencillo poder jugar y poder hacer un torneo en Facebook, antes no lo era. Y estas comunidades lo que hacían era darnos a todos nosotros el espacio para poder conocer gamers, para poder compartir esos gustos con muchísimas personas. Y para esos padres de familia que están acá, realmente esto es de las cosas que más me han llenado, que más amigos me han dejado y de la manera más sana que he podido tener. Entonces realmente el hecho que estén aquí ustedes ahorita con sus hijos es muy respetable, realmente aliéntenos, es un hobby bastante lindo, todo con límites por supuesto. Sin embargo es algo que realmente se disfruta y créanme que aquí todos nosotros no se arrepienten ni un minuto de las horas que pasamos sin dormir para poder hacer estas fiestas, para poder hacer los torneos, para poder estar aquí en este momento hablando con ustedes de un hobby que realmente se transformó en un estilo de vida. Creo que para cerrar, lo último que les puedo decir es que de manera como anécdota, la gente tiende a decir, es que las comunidades antes eran más tuanes, es que las comunidades antes eran más unidas, eran más grandes, se apuntaban más, es que la gente ahora es pura paja. Creo que con la facilidad de la tecnología, ¿verdad? La facilidad de establecer comunidades, la facilidad de conectar personas, se ha perdido el factor humano. Y es algo que para cerrar me gustaría como comentarles y recordarles. Es muy fácil crear una comunidad, las herramientas que da la tecnología ahorita son demasiadas, pero mantenerla, que crezca, que se establezca y que llegue a ser una leyenda, como lo son todas estas hoy en día, requieren una cosa muy importante que se ha perdido mucho, y es un poquito de empatía. Michael mencionaba que esto de ser youtuber es un poco cansón por lo dura que es la gente con él, ¿verdad? Que si no le contestas, sos un odioso, un juega de vivo, te equivocas con una sigla, sos un idiota, sos un inepto, no vale la pena seguirte, y eso es algo que se ha vuelto muy común, ¿verdad? La toxicidad en las comunidades se ha vuelto muy común. Creo que es hora
dejar eso un poquito a un lado. La comunidad nueva de Michael, de PC Masters en Facebook, se ha beneficiado mucho de esto. Fue algo que se veía mucho en Gaming CR en su momento. Nosotros le decíamos la regla de oro de videojuegos CR, y era que teníamos cero tolerancia con la gente tóxica. ¿Por qué? Porque la toxicidad no te deja conocer gente, no te deja ser amigos, no te deja establecerte. Lo que estás haciendo es espantar a posibles personas con quien jugar, con quien establecer. Vivimos en una época en donde sí se puede, ¿verdad? Crear comunidades así, ser youtuber, crear cosas que te puedan dejar plata en un futuro. Entonces, más que todo porque hay muchas personas jóvenes que se influencian por estas otras personas tóxicas. Traten de luchar contra eso, porque eventualmente vas a crecer y la gente nunca va a olvidar que fuiste el niño rata que lo vaciló en League of Legends, que lo vaciló en Fortnite, que le inventaste 70 pestes bubónicas a su mamá en Facebook. Traten de tenerlo siempre en mente, porque hoy en día esto 2 años después, 3 años después, se les puede volver en un income, se les puede volver algo muy grande. Pueden, como Armando lo conocí en este foro y terminé yendo a la boda del mae. Son cosas que valen muchísimo y necesitan esto. Entonces, recuerden siempre, la gente es súper fuerte, súper odiosa, súper rata en internet. Traten de no ser así, y puede que algún día logren construir algo que vengan a exponer acá en un evento tan grande como el Connector Day. Muchas Un gracias. fuerte aplauso a los muchachos. De verdad se les agradece enormemente el esfuerzo. Muchas de las cosas que ellos han hecho, a pesar de a veces remando contra marea, pues nos ha abierto las puertas a los que venimos detrás de ellos. ¿Okay? Algo muy importante con respecto a la historia de los videojuegos en Costa Rica es qué ha pasado con la prensa, porque cómo hemos ido evolucionando. Ahora se habla de videojuegos en muchos periódicos, por ejemplo en La Nación se habla en las noticias. De hecho ahora voy a los reporteros y por cierto me buscaron ahora para una entrevista ahí, la gente de Canal 7 ahí andaba y filmando un evento de videojuegos. Entonces poco a poco como que nos hemos ido volviendo un poquito más importantes. Claro, es que los videojuegos es la industria que genera más dinero alrededor del mundo, sobre el cine, las películas, el cómic, ¿okay? Entonces como que ellos también se han ido moviendo en ese mismo sentido, en esa misma ola. Quiero ahora llamar a Andrés Díaz, Alejandro Vega, Herbert Castro y Moisés Mora. Démosles un fuerte aplauso también, porque ellos nos van a hablar de justamente cómo ha ido evolucionando la prensa con respecto a los videojuegos en el país. Hola, hola. Buenas. Gracias, Michael. Hola, ¿cómo están? Don Cachorro. Como le decimos de cariño. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el inicio de la prensa de los videojuegos aquí en Costa Rica. Bueno, imagínense que es el 29 de enero de 1984. Está el periodista Edgar Fonseca en su cubículo, muy tranquilo, preparando sus temas, y le llega el editor y le dice: mira, don Edgar, hay 25 salas de videojuegos arcades aquí en Costa Rica, ¿por qué no hemos sacado un tema de eso? Y dice: ok, sacamos un tema. Entonces así fue como comenzó la historia del periodismo de videojuegos en Costa Rica. Pero curiosamente no era como cuáles son los juegos que están ahí, o cuáles son los títulos que están ahí, cómo se va a jugar, cuánto cuesta, sino más bien era como un foro. La Nación se convirtió como en un foro en el que la gente llegaba y proponía sus ideas. Había gente que decía que los videojuegos podían causar adicción o sedentarismo, y al mismo tiempo obesidad y un montón de cosas, pero también funcionaba como una herramienta para enseñar a los estudiantes. Entonces era muy interesante, porque realmente no era un enfoque de qué eran los videojuegos, sino más bien lo que podían producir en la gente. Entonces era muy interesante. Fue hasta 1990 cuando sale el NES, porque aquí en Costa Rica se empezó a hablar de los videojuegos precisamente en un momento en el que la industria estaba en crisis. Y fue hasta 1990 con la llegada del Nintendo que ya los chamacos, los más pequeñitos, empezaron a pedir el Nintendo. Entonces la Nación se empezó a interesar más, y en la parte de compras empezaron a hablar de cuáles eran las características del Nintendo. Entonces así es como cuando vamos viendo cómo ha ido avanzando la prensa, el periodismo de videojuegos. Ahorita es muy normal como que usted puede abrir el periódico, incluso digamos en varias páginas, en varias redes, encontrar reseñas, encontrar incluso noticias sobre que van muy de la mano de la industria, quién está desarrollando tal cosa, o que por ejemplo ahorita estaba leyendo esta noticia de Red Dead Redemption 2, que el caballo, cuando hace mucho frío, que los testículos se van haciendo más pequeños. Entonces, o sea, es ridículo cómo ha ido avanzando todo eso, pero todo inició así, en 1984, hablando precisamente si los videojuegos eran buenos
o eran malos. Y todo eso, la Nación siempre tuvo ese tipo de enfoques. Fue que hasta el que llegó mi compañero Herbert Castro, con el inicio del blog Jugador 1. Bueno, por cierto, se me olvidó mencionar a las revistas Tambor, que también tuvieron un efecto importantísimo, por lo menos en la prensa. Era como, por ejemplo, eso sí hablaba más del videojuego, de cuáles son los peleadores. Hay un reportaje muy bueno ahí de Street Fighter, de cuáles son las habilidades de cada peleador, cómo se podían sacar los combos, cuánto costaba un match en el arcade. Entonces, con la revista Tambores en 1986 también se empezó a ver eso. Pero por cuestiones de tiempo vamos a avanzar un poquito más, ya cuando mi compañero Herbert Castro inició con el blog de Jugador 1. No, pero primero Alejandro nos va, antes de llegar a eso, Alejandro nos va a contar qué pasó con la prensa no tradicional. Saludos, a la Vega aquí, a la orden de ustedes. Vean, acá Cachorro les acaba de hablar de lo que es la prensa, pero profesional. Yo les voy a hablar de la prensa underground, porque estos muchachos de acá que acaban de exponer de la historia del gaming acá en Costa Rica y de hacer eventos, no solamente estaban contentos con hacer eventos, hacer torneos, sino que también escribían, ¿verdad? Yo creo que todo esto de la cultura geek siempre trae como esas ganas de expresarme, de yo quiero decir mi opinión, quiero decir qué pienso. Generalmente porque uno lo ve en otros deportes o en otras actividades, ¿verdad? En el fútbol yo quiero decir qué pienso, qué me parece este jugador, qué me parece este equipo, qué no me pareció. En el gaming pasa algo similar. Entonces, bueno, de hecho yo quería agradecer anteriormente porque muchísima de esta información la conseguí gracias a Salvador Solís, Alan Solís, no sé si son hermanos, pero sí tienen el mismo apellido, si están por ahí luego me pueden contar, y a Esteban Mata, que sí lo tenemos aquí al frente, un veterano en todo esto de la cultura. Vamos a ver, en el 98 salió esta revista que era de las primeras tan así que se sacaba en blanco y negro, ¿verdad? Es tan underground, tan nicho, que en un principio salía en blanco y negro, pero vean qué curioso que el primer tomo, yo no sé si esto tiene láser, no recuerdo, bueno, es tan nicho, el detalle que les quería recalcar acá es que vean que el primer tomo, que ese es el que está ahí a la izquierda, es de Pikachu, ¿verdad? A partir de ahí es donde empieza un poquito de hablar de noticias de lo que son juegos, ¿verdad? Bueno, no sé si acá la mayoría conocen que Pokémon nació en un videojuego y no de la serie, ¿verdad? Entonces por ahí va el asunto. Ya después está Otaku Magazine, evolucionó y ya empezó a tirar portadas a 2 colores como esa que vemos de Evangelion, y ya al final terminó con portadas a color como la que vemos de Full Metal Alchemist y la de Naruto, que uno pensaría que Naruto fue hace poco y vean que fue hace un montón de tiempo. Bueno, ven, sí tiene el láser, qué bonito, ahorita lo ves más. Okay. Después también estaba el Anime Club. Ahí en el 1998 se reunían un montón de amigos a hablar de cultura geek, hacían eventos de gaming y esos eventos a ellos también les gustaba promocionarlos en distintas revistas. De hecho, a partir de del 2000 empezó lo que yo le denomino como el boom de las revistas. Es cuando todo el mundo empezó a ver, mira, se puede fotocopiar barato a 2 colores, se puede imprimir una revista a color, por lo menos en la portada, no es tan caro. Y entonces un montón de gente empezó a sacar revistas y revistas y revistas. No todas eran de comentarios, eran muchos cómics propios, historias, qué sé yo, pero había ahí un poquito de periodismo gaming. De hecho, yo participé en esta de acá, en Fénix, pero estaba la Saga, la Caos y vamos a ver, bueno, así fue el boom que vamos a ver si está la imagen anterior, ¿no? Bueno, tan así fue el boom que se organizó un Comic Party, que fue como un evento pero dedicado solamente a revistas. Sí, a revistas y a cómics propios. Entonces ahí hay un par de fotillos que pude rescatar casi que de la Deep Web de este evento. Y de hecho ahí estuvo la revista Fénix y un montón más, incluida esta que les decía Otaku Magazine y
el Anime Club, que era hacia donde quería llegar, que es como ya el principio del periodismo underground sobre videojuegos. Investigando montones pude rescatar estas imágenes. Aquí ya se hablaba de eventos LAN, se hablaba de preview de sagas de Mega Man, de Dead or Alive. Aquí había un artículo como muy completo de Dead or Alive con los personajes, cuándo iba a salir el juego, qué movimientos iba a tener, digamos de los trailers, como qué se veía, qué innovaciones tenía con respecto a la saga anterior. Vean que aquí hay una noticia, lanzamiento del juego de Zoids. Y llegamos a Wacom, ¿verdad? Que Wacom fue como una extensión del Anime Club, porque en un momento esta revista se dio cuenta como de que no alcanzaba la plata para estar imprimiendo. Entonces, bueno, pasémonos a la internet. Vean, esta fotilla, es un perfil que actualmente todavía está en Steam, pero guarda el link de www.wacom.com, que si ustedes se meten no hay absolutamente nada, pero es una extensión que se trató de hacer, y había varios foros de diferentes temas, incluyendo videojuegos, en donde la gente daba noticias y elementos por el estilo. Pero yo lo que les quería como hacer énfasis es que este tema del periodismo underground me puso muchísimo, muy enlazado a lo que es el anime, como que toda esta cultura geek se iba uniendo, y a partir de ahí ya la gente quería expresarse, ya quería investigar y dar su opinión con respecto a lo que es videojuegos. Y eso sería. Muchísimas gracias. ¿Qué más? Ah, mire, qué dicho, me pusieron esa imagen, pensé que me la habían quitado, vean. Vean hasta este elemento de cómo todavía Wacom existía o hablaba de opinión. Que vean que ahí hay una historia como muy tica, que es la famosa de donde nació el nombre de la Samaritana, que era como lo que le conocían a la Flash Kick de Guile. Entonces ahí ya empezaban a hablar de historia de los videojuegos y de vamos a ver, como de anécdotas y de opinión personal. Gracias, Ale. Bueno, yo ahí quise extender un poco lo que está hablando Ale con la revista X-Mania, que es de 2012. Ya aquí, como dice Ale, ya la gente ya no imprimía, usaba la web, pero empezaron a usar la plataforma de ISU. No sé si la han usado o han visto, que todavía hasta el día de hoy hay revistas así. Y bueno, tuvieron 21 revistitas de estas, con diseño gráfico y todo. Y bueno, fue también uno de los precursores. Y bueno, ahí, muy feo, pero voy a hablar un poco de mí y la experiencia del no jugador 1. Para quien no me conocen, yo escribo para Nación.com. Bueno, ya no escribo tanto, ahora hago unos videos desde el 2012. Yo no soy periodista, yo soy jugador, igual que ustedes, gamer, informático. Y cómo llegó una persona aleatoriamente a escribir para La Nación, ya les explico qué fue lo que pasó. Y en estos tiempos, La Nación, pues sinceramente como que no le daba bola a los videojuegos. Hacía unas notitas ahí con otro enfoque, pero digamos, no había nadie que escribiera en La Nación que supiera de videojuegos realmente. Solo era un enfoque muy tecnológico. Y fue súper tonto. Yo tengo como background de desarrollo de videojuegos, pero bueno, no soy escritor, siempre me ha gustado escribir, pero nada más llegó un amigo, ¿verdad? Y un día nada más se me ocurrió así. Le escribo y le digo, Arturo, se llama Arturo Pardo, de hecho ahorita está en una película de Cascos Indomables, vayan a verla al cine. Le digo, Arturo, porque él trabajaba en La Nación, era periodista, le digo, Arturo, ¿por qué no escribe nadie de videojuegos? Yo lo puedo hacer, pero así como el que se ofrece a trabajar en una pulpería, donde sea. Y él dice, vos sabes que sí, que es interesante, le voy a decir a mi editora. Y yo, ok. No es varo, le dice la editora y dice, es que hay un muchacho que quiere escribir de videojuegos. Y él, dígale que me escriba algo. Estamos hablando de La Nación, ¿verdad? El periódico más importante de Costa Rica. Y así fue, nada más escribí como una nota, les gustó lo que escribí y de repente, al mes, de repente sacaron ese arte, que aunque no lo crean, sí soy yo. Yo sé que me ha pasado el tren por encima, el tren y un poco de pixels, pero... Y fue increíble porque de hecho como que les dieron mucha bola, salía digamos en La Nación, usted se metía y había una página completa de el nuevo blog de videojuegos Jugador 1 y yo decía, pero esta gente ni me conoce ni sabe si les puede salir bien o no, pero bueno, así fue. Y así después escribí La Nación
y escribí por muchos años, pero creo que lo más importante ahí es el salto que se dio hacia profesionalizar la prensa, porque digamos, lo que hemos tenido hasta este momento, excepto por Armando que fue al E3, es el tema de que cuando usted... El problema de prensa en Costa Rica es muy simple. Usted ve la noticia en otro lado, usted la transcribe. Y todavía en esa época, bueno, ya llevé internet, pero imagínense en los 90s, donde usted esperaba la Club Nintendo que estaba un mes y medio atrasado de lo que realmente estaba pasando. Entonces, creo que el salto que hemos logrado dar, digamos, en esos momentos de Jugador 1 y ahorita con The Couch y otras revistas, que creo que Moisés ahorita les voy a hablar un poquito más, es justo el poder ir al E3, el poder ser prensa, el que nos den pase de prensa, el que nos dejen pasar, Nintendo nos diga, sí, don Herbert, pase aquí a la sala para que pruebe los juegos primero que todo el mundo, para que, o sea, eso es la experiencia importante. Y ahí con Jugador 1, Sony nos escribió por ahí, en el 2014, nos envió a Panamá al lanzamiento del PlayStation, todo pago, después nos mandó al E3, a mí y a otro, a la Teletica y otros compañeros, otros amigos ahí, nos mandó al E3 con partes pagas. O sea, ya es una cuestión donde ya es vivencial. Y vean, digamos, hasta donde hemos llegado, que digamos, es algo ahí con Yoshida, con Tim Schafer, etcétera, ¿verdad? O sea, uno puede conocer a las leyendas del gaming y estar ahí, ¿verdad? Y ser importante. Creo que eso es la diferencia entre prensa, la que teníamos antes, y la prensa donde realmente ya nos mandan keys en estos momentos, por ejemplo, ya podemos hacer los reviews antes de tiempo, etc. Chicos, si quieren vamos avanzando un poquito más rápido porque me dicen que estamos igual tuvimos un programa en Teletica, ahí está Armando, Gabriel y Javier que no está acá, pero que después también terminaron en The Couch. Y bueno, Moisés sigue con lo de era el internet. Bueno, buenos días. Primero felicitar a Cachur y a Armando porque hoy ganó Cartago. Ganó 3-2. ¿Hay alguien de Cartago por acá? El primero que llegue le vamos a regalar algo. Entonces, si alguien llega por acá. Cédula. No, José, usted no. Lo siento. Acá. Pero espere, porque ¿cómo sabemos si es Cartago? Dígale que Viene era la el cédula. nombre. Bueno, de cédula. Pensé que era cartaginés de Listo, fútbol. listo, aquí está. Porque ya le iba a decir que dijera 5 nombres de jugadores del equipo. Bueno, Michael también es de Cartago. Sí, pero yo le voy a la liga. Pero no naciste en Cartago, entonces Sí, no cuenta. sí nací en Cartago, Sí. pero yo le voy a la liga. Ah, ok. Y traición. Bueno, mi nombre es Moisés Mora. Yo trabajo en la función pública, pero además trabajo para The Couch. Si ustedes se preguntan qué es The Couch, y bueno, si han visto los logos, y ven mi camisa, y ven todo lo que hacemos en Facebook, es un medio que nació básicamente cuando la Nación de Fuego atacó. Pero es otro tema, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de cómo era en un principio el gaming en Costa Rica en internet. En general, habían blogs, como decía Armando, Videojuegos CR, había un espacio también en 89 decibeles, La Nación tenía Jugador 1, pero no existían medios como tales, no había un medio de internet real hasta que después surgió, de los primeros que recuerdo yo, Revista Yumi y Revista Level Up. Nosotros surgimos en 2015, entonces estamos hablando de que Costa Rica, los medios de internet como tal, surgen en 2013 probablemente, 2014. Existieron estos espacios, nosotros nacimos con Facebook, pero, y aquí es donde viene la nación de Facebook ataca. ¿Esto por qué? Porque las redes sociales nos están moldeando y no nos estamos dando cuenta. Ustedes como consumidores de contenido, y no sé si serán generadores de contenido, no se dan cuenta de cada cuánto cambia Facebook y cómo cambia. Nosotros sí. Y a nosotros nos toca ver en Facebook cómo las visitas del sitio bajan, y las visitas de otros medios alternativos como youtubers suben, y nadie entiende cómo se monetiza hasta que uno entra. Entonces, los medios de repente formales de internet no están funcionando tan bien como la gente creería. The Couch tiene más de 30,000 personas y puede ser el segundo o tercer medio más grande del país, y no se puede monetizar de forma de visitas.
¿Por qué les digo esto? Porque es una carrera muy complicada. Entonces, nos está cambiando a todos y cómo consumimos Facebook. Aquí les doy un dato. La gente en Facebook no ve un video de más de 10 segundos. No lo ve. La gente ve los primeros 5 minutos y si le dio tapa al sonido fue accidentalmente. Pero la gente no ve más de 10 segundos. Y nosotros tenemos que jugar con eso. Nosotros tenemos 3 años en el mercado costarricense y a pesar de tener 3 años hemos logrado cosas importantes. Hemos ido a 12.3, hemos ido a San Diego Comic Con, hemos ido a New York Comic Con, estamos prontos por ir también a E3 otra vez y estamos buscando forma de ir a Tokyo Game Show, pero eso es otro tema. ¿Qué pasa con The Couch? Bueno, nosotros dijimos, como bien lo decía Herbert, agarrar una noticia muy fácil, usted la transcribe, es más, hay gente que la mete en Google Translate, la pasa y eso es lo que sube. Nosotros intentamos darle un poco de valor agregado a la noticia, haciéndole background, metiendo opinión personal de repente, o con artículos, no sé, de repente se han topado algo que yo escribo o que escribe Ale, que Ale es súper exitoso como escritor de The Couch, y en general tratamos de darle valor agregado. Por ejemplo, cuando hacemos gameplays no es solo jugar el juego, es jugar el juego comentando qué es lo que pasa, quién hizo el juego, datos interesantes y demás. ¿Cuál es el futuro? Bueno, el futuro está muy complicado para los medios como tal, porque la información es tan accesible ahora que de repente ustedes van scrolleando en Facebook y encuentran Nintendo Street Pass, PlayStation Owners, Xbox, no recuerdo cómo se llama el grupo de Xbox, me perdonan, pero es Xbox Live Costa Rica, creo que es. Xbox Costa Rica. Xbox Costa Rica. Entonces, cuando usted está redactando como reportero, bueno, yo no soy periodista, yo soy politólogo, pero de repente ejerzo como reportero. Cuando usted está redactando como reportero una noticia y ve que alguien ya la subió en un grupo, usted dice, bueno, ¿ya para qué? Entonces, ya todo el mundo la leyó. Bueno, no es tan cierto, pero esas son las cosas con las que jugamos nosotros. El futuro para nosotros, bueno, para mí, está en el contenido audiovisual. Gente como Michael Quesada, pionero en el país, pero también hay gente que es pionera y no necesariamente por buenos temas. Les pongo un caso, hace poco, Sacel, asumo que alguien aquí lo conoce. ¿Conocen a Sacel? ¿Saben quién es? Bueno, Sacel es un youtuber español que se acaba de meter en un problema muy serio porque él dijo que David Jaffe, que es el creador de God of War, había dicho que odiaba el juego. Y lo dijo así, el título es David Jaffe odia God of War. Y David Jaffe se metió en el YouTube de Sacel y le dijo, lo que usted está diciendo es mentira. Yo no hablo español, pero sé que lo que usted está diciendo no es cierto. Entonces también, a pesar de que el futuro sea el contenido audiovisual, hay que tener mucho cuidado con el contenido que se consume. Las redes sociales cambian todos los días. Facebook empezó cambiando desde que nació, primero lo estético, y cuando empezó a monetizar empezó a cambiar el algoritmo. Entonces ya no es solo que bajas en el feed y te salen noticias, sino que prioriza qué quieres ver de acuerdo a tus intereses, y de repente a vos te salen cosas que no le diste like nunca, pero que Facebook cree que son importantes para vos. Eso juega contra nosotros. Más bien que es, vamos avanzando. Ok, y ya por último, hay un movimiento de medios hacia contenido como paga. Si la gente no pauta los medios, al final el costo del medio se traslada al lector. Entonces, esa es mi solución, es muy breve, como ven, podemos hablar después. Pueden seguir a The Couch en Facebook, thecouch.org, en Instagram, en Twitter y los jueves BCP. Eso sería. Ay, tenemos un YouTube ahí. YouTube, no lo vemos tanto, pero de repente uno sube un video y pega. Yo nunca he entendido eso. Ahí Michael un día me tiene que explicar bien. Hablando de Michael, bueno, no se puede cerrar la prensa de videojuegos sin hablar de Michael, digamos. Creo que no es prensa tradicional, pero no hay, digamos, nadie más grande en este país, digamos, en cuanto a videojuegos y en cuanto a información. Entonces quise meterlo, ¿verdad? Aquí es el premio que le dieron en YouTube por tener más de 65 suscriptores. Qué vergüenza, Herbert, yo no sabía, gracias. Bueno, ya está. Tampoco se puede dejar de hablar sin hablar de Cachorro, que digamos, yo empecé con Jugador 1 como un blogcillo online, pero eso no tiene, eso se le queda completamente a los pies a lo que está haciendo ahorita Andrés Díaz de La Nación, ¿verdad? Y también, bueno, ahí está Vivi, que hace Nación Geek. Ah, Vivi, venga acá.
No sé si han visto Vivi. Vivi tiene también en La Nación un espacio de Nación Geek. Buenísimo es. Y bueno, y ahí está la Nación, que ha tirado varias tapas de videojuegos. ¿Cuántas has tirado? Sí. O sea, esta es la última, la de Metal Gear, pero ha sacado de Dragon Ball, la ha sacado de Zelda, que en esa yo colaboré un poquito. Después de la 10ª. Pero sí, han sido muchos, por dicho. La verdad. Pero es importante que en medios tradicionales podamos ver esto, antes no se veía, y ahorita lo ves en Teletica también, y lo ves en otros medios. O sea, ya es normal, ya está normalizado. Y bueno, lo importante es esto, digamos, como medios hemos logrado muchísimas cosas, hemos ido a la 3. Vea, de esa foto, la mitad de los que están acá, fuimos ahí, aquí está Moisés, está Francisco, etc. Y bueno, no nos podemos ir a este tema, cerrar sin que... No, yo antes quiero decir que de verdad sigan a estos chiquillos en los medios que hacen, porque de verdad hacen un trabajo muy diferenciado y le están dando demasiado valor a todo lo que es la comunidad geek en todos sus sentidos, entonces síganos. Y ya me voy. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de los deportes electrónicos. Costa Rica tiene un equipo campeón de Latinoamérica en League of Legends. Eso pasó la semana pasada, cuando el equipo de Infinity Sports le ganó el campeón de la región de LAS, y prácticamente sí, somos los mejores de Latinoamérica, y van a ir a competir en el Mundial de Riot, que va a ser en octubre en Corea del Sur. Pero eso es el hecho, eso es como el logro más grande que ha alcanzado Costa Rica en los deportes electrónicos, por el nivel de competitividad, por la cantidad de premios y también por el prestigio que da. Definitivamente esos torneos de Riot son bastante importantes, pero atrás de eso hay muchos jugadores, hay muchos ciberatletas, hay muchos entusiastas que también pusieron su granito de arena, como que abrieron la senda. Recuerdo a la gente de Tico Gamers, que empezó y formó su primera selección, Counter-Strike, también de League of Legends. Javier Álvarez nos ha representado en FIFA, en distintos torneos también. Y ha ganado. Ha ganado. Entonces esto que pasó la semana pasada, y lo más seguro ustedes lo vieron, porque salió prácticamente en todos los medios de comunicación, salió en CRO, salió en La República, salió en el periódico La Nación, salió en Teletica también. Atrás de eso hay mucha senda recorrida de los deportes electrónicos, y a mí me llama mucho la atención porque es que es diferente a la prensa tradicional de videojuegos. Yo más bien lo tomaría como si fuera la prensa deportiva. No sé ustedes, pero a mí me fascina, me encanta el fútbol. Y yo cada vez que veo eso, es que se tiene que dar un tratamiento similar a que se le da a los deportistas, porque ellos tienen una vida como deportistas. O sea, por lo menos los de Infinity Sports tienen una casa en la que ellos entrenan, tienen su cocinero, tienen su propio entrenador, alguien que le lleva las estadísticas, y es algo muy profesional. Precisamente por eso, porque si uno llega y juega a un nivel bastante competitivo, usted tiene que enfocar, y si usted lo deja de hacer y se deja de entrenar, así como el fútbol, League of Legends se lo cobra y no va a jugar igual. Entonces es algo que realmente sí merece algo de reconocimiento. Y bueno, listo, con esto terminamos la parte de periodismo. Démosle un fuerte aplauso a Alejandro, Moisés y a Andrés. Vamos a terminar con esto de la historia de los videojuegos en Costa Rica, con una parte que creo que muchísimo nos emociona, y es cómo se hacen los videojuegos, porque en Costa Rica no solo hemos tenido foros, revistas, periodistas, jugadores, youtubers, sino que también ya hay gente que hace videojuegos y es gente muy talentosa. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Felipe Cartín de la empresa Tree Interactive, que hacen videojuegos con tus hermanos, ¿verdad, Felipe? Tengo entendido. Un fuerte aplauso a Felipe. Bueno, la presentación va a ser junto con Herbert Castro, que también es un... Hola, tal vez me conocen de sitios como The Couch. Un honor estar acá con Felipe. Yo a Felipe lo conozco desde hace más de 10 años. Y ya les voy a contar por qué, y por qué estamos aquí los dos al mismo tiempo. Bueno, primero vamos a cuál fue el primer juego tico que yo sepa y a lo que he investigado, porque esto es una cuestión de investigación, ¿verdad? Ir detrás a ver qué es lo que se ha hecho, ¿verdad? Y como siempre, ¿verdad? Montarse en hombros de gigantes y las cosas. El primer juego que yo conozco es un juego de trivia del 87. No sé si alguno lo jugó. ¿Hay alguno aquí tan viejito que jugó este juego de trivia? En la sala, ¿no? Hay una mano allá. Es que no veo. Bueno. Sí, yo me imagino que Francisco y Marcelo lo tuvieron que haber jugado. No.
Bueno, este juego fue hecho en el Salesiano Don Bosco, en una feria científica en el 87, y en esa época, digamos, los que tenían PC, tenían juegos como Digger, como Hat, casi todo el mundo lo tenía. Y creo que es el primer juego hecho acá. El segundo juego que tengo conocimiento es un juego hecho por una compañía que sí, bueno, a ver, este no fue un juego, fue un intento. Este fue el primer intento serio, que fue por una compañía que se llama Teleport Media, que básicamente fueron unos irlandeses que vinieron a montar un estudio aquí en Costa Rica, a pagarlos para hacer un juego que se llamaba Druids de Epic. Y eso era un juego en el 2002, en 3D, tenían un trailer ahí que ellos creían, en el 2002 yo creo que ellos creían que se veía buenísimo, pero sinceramente era chafa. El hermano de Felipe, Andrés Cartín, porque los dos, bueno, los tres hacen videojuegos, trabajó en este juego. Entonces, fue el primer trabajo de Andy, en realidad. Iba de la casa directo a la casa de la persona que era la dueña de Teleport Media, trabajaba en ese juego y creo que trabajó ahí como por 6 meses, una cosa así, 3 a 6 meses por ahí, y después el proyecto quedó parado. sí, como que se quedaron sin fondos y al final no había Kickstarter en ese momento y no pasó nada. Y de hecho Teleport Media no murió ahí, tratándose de otros juegos, hicieron algo que se llamaba Crime vs. Crime y al final nunca sacaron nada. Bueno, Felipe quiere hablar un poquito de... Yo quería hablar un poquito sobre el paso de las universidades y la importancia que tienen adentro del desarrollo de videojuegos. Previo al 2003, en realidad carreras artísticas no había muchas enfocadas a videojuegos y de hecho todavía más o menos no hay. Antes de eso, digamos, cualquier persona que estuviera haciendo arte para videojuegos era más que todo personas que habían estudiado publicidad, diseño publicitario más que nada y que sabían usar gráficos en la computadora, pero no hay animación directo, no hay animación y menos para videojuegos. En el 2003 la Universidad Veritas abre la carrera de animación digital y esto abre las posibilidades a muchas personas que querían hacer animación, ya sea para películas tipo Pixar o series animadas o videojuegos en realidad. No era enfocada a videojuegos, era enfocada a animación, sobre todo audiovisual. Y bueno, y después siguieron la creativa y muchas otras, y eso sí, todavía hasta el momento no hay una carrera enfocada en arte de videojuegos aquí en Costa Rica. En términos de programación, ingeniería en sistemas siempre ha servido como base, una excelente base para estudiantes para poder aprender a programar y que después se puedan montar a desarrollar en motores ya de videojuegos. Son excelentes las carreras que hay aquí, desde hace mucho tiempo están. Senfotec lanza algunas iniciativas sobre desarrollo de videojuegos cerca del 2013 y después la UNED, el TEC, la U Creativa y la UCR lanzan cursos y programas técnicos específicos para la carrera de videojuegos. Y después ya per se para diseño de videojuegos, que es como ya poder definir las reglas del mundo y el por qué pasan las cosas y por qué quiero hacer que este personaje salte mucho más alto, y como la parte conceptual del diseño per se de los videojuegos. La Blacita y la Creativa ofrecen carreras técnicas a partir del 2016 y no son 100% orientadas a videojuegos. Yo creo que es importante nada más como notar la perspectiva universitaria, porque todos los estudios que vienen haciendo es previo a educación universitaria formal orientada a videojuegos. Entonces había mucho que nosotros estábamos aprendiendo en el momento, oyendo a charlas internacionales, a tratar de aprender de personas, ¿verdad? Y no muchas personas que yo conozco iban a estudiar afuera de videojuegos. Bueno, Felipe es más experto que yo en este tema, pero voy a empezar por historia. ¿Vos fuiste qué? ¿Director de Fairplay Labs? ¿Cómo? Sí, director de arte y luego productor. Productor de Fairplay Labs. Ok, imagínense en el lejano 2003, yo estaba estudiando en Senfotec. Como muchos de ustedes, algunos de ustedes tienen el sueño de hacer videojuegos, de crear videojuegos. Voy a poner aquí para ver si alguien levanta la mano. Ok, yo me meto a estudiar informática porque mi sueño era crear videojuegos, pero en Costa Rica no había mercado, eso era mentira. Entonces a mí se me había olvidado. Yo ya iba a pensar que de hecho, iba para práctica en el 2013 a Senfotec y a mí me iban a mandar al BAC San José. Y en eso llega Claudio Pinto, que era dueño de Exactos en ese momento, y pidió un practicante para una empresa de videojuegos. Y se les ocurrió mandarme a mí y me preguntan a usted, yo creo que usted está indicado, ¿usted quiere trabajar eso? Yo, sí, increíble, obviamente, ¿verdad? Y
Y bueno, básicamente mi práctica fue como Claudio Pinto en el 2003, porque el hijo le dice, papá, ¿por qué vos en vez de hacer ese software que haces, hacemos una empresa de videojuegos? Y este señor, que es muy emprendedor, se le ocurrió que era una gran idea. Y entonces empezó a investigar sobre el asunto, tuvo una practicante del TEC para que le hiciera una prueba de concepto. La practicante del TEC lo hizo, pero se lo dejó botado a medias porque se tenía que ir, y entonces se fue a buscar otro practicante. Ese soy yo. Y entonces, bueno, ahí empecé en Fairplay Labs. Yo ni sabía lo que estaba haciendo. Es más, seguro me ponen ahorita y tampoco sé. Pero bueno, fui como la primera persona. Ahí estaban exactos en un ¿cómo se llama? En un cubículo donde lo tenían haciendo un jueguito para la prueba, un juego de Game Boy Advance, además. Y bueno, cuando terminó mi práctica, la idea era decidir si se seguía con la empresa o no. Al final Claudio se unió con William Rodríguez y Diego Rodríguez, que trabajaban ahí también en Exactos. Bueno, Diego no, pero William trabajaba ahí también en Exactos. Y Diego era hermano de William, y decidimos enseriarnos y ya realmente irnos a hacer este demo, porque la idea era que el jueguito pudiera presentárselo a Nintendo, ¿verdad? Porque imagínense lo pollito que es como, bueno, vamos a hacer un juego de Game Boy Advance para presentárselo a Nintendo para que nos dé el dev kit. O sea, todo está al revés. Sin experiencia. ¿Ah? Sin experiencia. Sin nada que mostrarle a Nintendo que ustedes podían hacer juegos. De hecho, ellos le van a pedir a Nintendo, como Nintendo, queremos hacer juegos. Y Nintendo les dice, bueno, ¿qué han hecho? Y entonces Claudio lo que le manda es el software de estados financieros y de punto de ventas que tenía. Y Nintendo le dijo, mae, si usted no me trae un juego, yo no le puedo dar nada. Entonces de ahí nace todo esto. Ahí después, lo siguiente que pasa es que nos damos cuenta que no tenemos suficiente gente para hacer esto. Entonces ahí investigando en internet vemos el perfil de un carajo que hace muy buen arte, don Cero Cartín, y lo llamamos a entrevista. A mí me hace gracia porque, ok, a Felipe es el que se le hace la entrevista. Felipe llega como el hermano que nos entrevistan a los dos. Es que mi hermano era programador y le llamó la atención que yo iba a una entrevista a una compañía de videojuegos, entonces se coló y le dieron el trabajo a él. Se los dieron a los dos. O sea, pues imagínense ir a una entrevista, que lleguen dos y al final es como, no, los dos son muy buenos, contratados. Y nos pusimos a hacer este jueguito, Ecovolution, para Nintendo DS, que en retrospectiva era muy parecido a Zelda, tal vez era un clon. No le digan a Nintendo. Perdón, me dicen que nos quedan unos 7 minutitos. Ok, no, es que sí está bien, me voy a extender más el fair play y los demás los voy a pasar muy por encima. Okay. Y bueno, ahí que Felipe siga contando un poquito. Sí, bueno, Ecovolution, como estaba diciendo Herbert, fue nuestro primer attempt a hacer un juego en Fairplay Labs y nos dimos cuenta que no es una muy buena idea que el primer juego que uno desarrolle sea un role-playing game. Es demasiado el trabajo. Estuvimos como 3 años detrás de ese juego y al final terminó encerrado en un archivero. Entonces, un demo buenísimo. Bueno, pero lo que realmente cambió la perspectiva adentro de Fairplay Labs, conforme para poder sacar al menos un juego que pudiéramos decirle a Nintendo, hey, tenemos experiencia haciendo videojuegos, fue la salida del iPhone. Porque el iPhone, básicamente, antes del iPhone, todo el mundo que quería hacer un juego necesitaba algún cierto tipo de software development kit de alguna compañía grande para poder desarrollar en Sony PlayStation o para Nintendo, necesitaba permiso de ellos, y si era para computadora necesitabas tener el poder monetario para poder sacar las cajas y hacer toda la distribución de contenido. Cuando salió el iPhone, eso destruyó, bueno, no destruyó, pero digamos que impactó muchísimo la industria a nivel internacional y a nivel nacional. Eso nos hizo a nosotros poder sacar algún videojuego que no tuviera la dependencia de ya sea algún gigante como Sony y tampoco necesitábamos distribuirlo de manera física. Entonces con el iPhone sacamos el primer juego con Fairplay Labs llamado Wacky Lands, que creo que ese era el primer juego que se sacaba aquí en Costa Rica en iPhone. Y eso nos permitió en Fairplay Labs empezar a agarrar trabajos de outsourcing. Entonces ahí ustedes pueden ver un par de ejemplos. Esos eran de proyectos de los iniciales de hace mucho tiempo en que trabajamos para Dora la Exploradora y para Kailan, que era una serie de Nickelodeon. Entonces hicimos un montón de trabajos, de juegos hechos aquí en Costa Rica que no eran promocionados como costarricenses, pero estaban siendo jugados por miles de personas afuera. De hecho, hubieron trabajos para Disney, para Mighty Play, para
O sea, ustedes no tienen idea. O sea, llega a Fair Play Labs y los assets eran así, las princesas de Disney. O sea, un montón de cosas que se hacen acá que la gente no sabe. Exacto. Después pudimos generar un contacto con Sony. Logramos conseguir nuestro primer development kit en Fair Play Labs y trabajamos en un concepto de un juego que salió de un game jam, que es como un fin de semana de quedarnos haciendo videojuegos, y creo que Herbert participó, si no me equivoco, no estoy seguro. En ese sí. Sí. Y uno de los 4 juegos que se hicieron un fin de semana era una versión primeriza de este juego que ven aquí, que se llama Wacky Dance Boss, que era el juego típico. Es usted usa un héroe y tiene que batallar contra un monstruo y matarlo. Este juego es usted es el monstruo y tiene que destruir a todos los héroes que lo quieren matar. Entonces era como un role reversal. Ese fue el primer juego que sacamos para PSP. Después después Fairplay se metió un poco a sacar un juego para PlayStation 4 que salió en el 2015, que fue Color Guardians. Este juego es un juego en realidad muy difícil, pero también es bastante adictivo, siento yo. Y iba a ser el primer juego, pero Green Lava, como vamos a ver más adelante, se nos adelantó. Bueno, voy a pasar por algunas compañías ticas rápidamente porque ya nos llevamos mucho tiempo a otro lado. Bueno, Canon Arts es una compañía costarricense del 2009, tiene 52 juegos publicados y lo más interesante es que casi todos son juegos ticos, o sea, hechos acá. Normalmente cuando la gente hace videojuegos los trata de vender al mercado internacional. Canon Arts le ha hecho juegos a la IA, le ha hecho juegos al Banco Nacional, le ha hecho juegos al MOP, a Toasty, sí. a Toasty, a Alice, a Colby. Entonces, interesante. Bueno, Joan Works del 2010, aquí tenemos a Joan. 2006, sí, de hecho, no sé por qué, pues, después de la siguiente Firmina creo que dice 2006, es 2000, bueno, no, eso es culpa, voy a echarle la culpa a Armando que cambió a Firmina. Bueno, Joan Works es del 2006, sí. Aquí podemos ver el juego Win and Water, es el primer juego tico para Dreamcast y creo que es el único. Es un gran juego, creo que hay una versión para PC que yo creo que está gratuita, ¿verdad? Sí, y como nota nada más, Joan Works es el único videojuego costarricense, creo hasta el momento, que ha podido clasificar como nominado en el Independent Game Festival. ¿De qué año fue? 2008, sí, con este juego. Sí, estuvo nominado ahí ¿cómo es? En los Game Developer Conference. En el IGF, en el Sí, nominado a Mejor Juego Independiente, un juego costarricense. Ahora sí, 2010. Bueno, este juego, a este juego a mí me hace mucha gracia, yo trabajé en este juego también. Esta gente está haciendo este juego realmente como desde el 2005. Yo lo llamo que es el Yuking Forever Tico, porque lleva años haciéndose. Este es como uno de los estilos como del medio. Incluso fuimos al PlayStation Developer Summit que Sony nos invitó y pudimos conocer, por ejemplo, ya a Hideo Kojima y todo. Y ahora tienen un beta que, o sea, posiblemente este juego salga este año, esperemos. Pero estamos hablando que es un juego que pudo haber empezado ahí también, como por el 2005, 2004. La compañía se hizo ya como seria en el 2010. Se lo fuimos a presentar a Sony como en el 2013 y ahorita está en beta en Steam. Entonces, Green Lava Studio, si querés. Sí, Green Lava Studio, un amigo nuestro, Eduardo Ramírez, se va a estudiar a Holanda y vuelve al país con muchísimas ganas de poder meterse a los videojuegos. Logra sacar varios juegos, de hecho tiene un método muy diferente de hacer videojuegos que el resto de la industria, que es un poco juegos de muy pequeña escala, al menos de 6 meses de producción, que eso es poco tiempo para el desarrollo de un videojuego, y trata de hacer 2 al año, y también siempre busca generar conceptos que sea algo que no exista o que simplemente es muy extraño, y entonces captura un mercado, un nicho que les encanta. Entonces ya ha hecho como 25 juegos, y Phoenix Furia es el juego, o también Phoenix Rage como era llamado anteriormente. La verdad capturó muchísimo la atención del media, lo pasaron invitando a eventos en Estados Unidos, le dieron un super score. IGN, GameSpot,
o sea, ha tenido como, le dieron mucha bola en los lugares gringos grandes, en los media. Y bueno, y ya saca el primer juego meme, como a mí me gusta decirle, que es My Name is Mayo, y el juego consiste en nada más en cliquear una botella de mayonesa. Eso es todo el juego y es bastante gracioso en realidad. Después está Tree Interactive, que es la empresa que fundé yo con mis hermanos. Yo estaba con mis hermanos trabajando en Fair Play Labs por mucho tiempo, y después fundamos nuestra empresa. Tenemos como 6 juegos publicados hasta el momento. Tweetland era uno de ellos, que fue con el que empezamos, que fue en el 2012, y la idea de este juego era jugar con la realidad. Entonces, en el videojuego pasaba que uno estaba en un carro de carreras y de repente alguien tuiteaba en internet, hey, acabo de ver un meteorito. Entonces en el juego pasaba un meteorito y te decía quién había influenciado tu juego. Entonces miles de personas estaban influenciando cada experiencia de cada juego. Después desarrollamos un videojuego que se llamaba I Am a Brave Knight, que era en un Game Jam, también salió la idea. Este juego resultó ser un pega en realidad en redes sociales, y terminamos sacándolo con un publisher francés en el App Store y en Android, y ya hasta el momento tiene, yo creo que más de 800,000 descargas, sin contar las pirateadas en China. No, eso es interesante. Usted sabe que su juego fue exitoso cuando se lo encuentra traducido en chino, pirateado. Sí, eso fue lo que les pasó. Y que no le quitaron los créditos. Y bueno, y ahora en este momento Tree Interactive estamos desarrollando Hookbots desde hace más o menos 2 años en realidad. Queríamos mostrarlo ahora en este evento, en el Connector Day, pero no se dio la oportunidad. Ahí vamos a estar enseñando este juego y vamos a abrir un beta seguramente a finales de este año, y lo más probable es que el próximo cuatrimestre del próximo año van a poder jugar. Bueno, puede aplaudir, pero ya vamos cerrando, se los prometemos. De hecho, nada más hablar de Head Chicken, es otro estudio tico. Su juego más exitoso es Ciudad Colby. Ahorita tienen un Kickstarter de un juego que es una copia de Mortal Kombat. Ni me acuerdo el nombre, pero básicamente es eso. Y bueno, básicamente ya cerramos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Espero que hayan entendido, les haya gustado toda la historia de los videos que hicimos. Y pues nada, gracias, y a todos los que están acá. Quiero llamarlos a todos para que pasen, démosles un fuerte aplauso, ¿verdad? Porque ellos están haciendo grandes cosas por el desarrollo de los videojuegos en el país, como les decía antes, desde foros, revistas, periódicos, YouTube también, y lo que está haciendo Felipe, por ejemplo, en este caso, creando videojuegos, que es algo que pues a muchos nos emociona. Creo que muchos entramos a esto con la idea de alguna manera de hacer videojuegos, es algo que nos seduce muchísimo. Entonces, chicos, mil gracias por todo el esfuerzo que están haciendo, de verdad, se lo agradecemos de corazón. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.